Ahora, también, ahora vamos a hablar, en esta sesión vamos a explicar los mecanismos de coordinación y de supervisión, ¿no? Entonces, eso es lo que toca explicar ahora sobre, sobre cómo enfoca Misber este tema de proteger la organización de las incertidumbres, ¿no? Para ese tipo de cosas es que él plantea que se deben desarrollar mecanismos de coordinación y supervisión. Eh, ahora, la organización de nuestros tiempos dice buscar determinar, dominar la incertidumbre que se ha convertido en su naturaleza misma y por ello crear estrategias como los precios mixtos, los carteles, la integración vertical. Bueno, lo que pasa es que en la actualidad pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, para ello las organizaciones tienen que, bueno, yo diría que primero tienen que dotarse de gente talentosa para diseñar estrategias acordes y entender al entorno, porque en función a ello es que se van a plantear estrategias vinculadas a la situación actual, que puedan ayudar a desarrollar productos y servicios de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bien, parte de una organización, bueno, esto ya lo hemos visto, pero de todas maneras, ahí está el lápiz estratégico, la estructura, el estado de apoyo, línea media y núcleo de operaciones. Estas son las partes de una organización que menciona el señor Nisbet, ¿no? No nos olvidemos que la estructura es conformada por el equipo de asesores que brindan, que pueden estandarizar el trabajo o diseñar alguna propuesta de mejora para alguna unidad de la empresa. ¿Está bien? Está el estado de apoyo que brinda el apoyo, por ejemplo, muchas veces en el tema de software o puede ser en el apoyo en el tema de logístico, qué sé yo, ¿no? La línea media están los gerentes hasta la línea de supervisor, ¿no? Y luego está la parte inferior, núcleo de operaciones, que es toda la parte operativa que lleva adelante las actividades. Y el lápiz estratégico, los que definen las estrategias y políticas de la organización. Muy bien, esas son las partes entonces de una organización. Lo único que nos faltó hablar es sobre, creo, la cultura, ¿no? Está la cultura, miren ustedes, que es como un manto que cubre a toda la organización. Esa es la cultura, o ideología también le llaman, ¿no? Entonces la cultura que viene a ser no es otra cosa que los valores que todos los trabajadores de la organización comparten, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Pueden compartir los valores de respeto mutuo, de trabajo en equipo, de, ¿cómo se llama? De respeto a los demás, ¿está bien? Etcétera, ¿no? Bien, la esencia de la estructura organizativa dice, toda actividad humana organizada se surgir dos requisitos fundamentales. Y uno es la división del trabajo. Eso pasa en todas las organizaciones. Siempre hay una división del trabajo. Y la otra es la coordinación de las tareas para llevar a cabo las actividades, ¿no? En la división del trabajo, siempre en una organización hay división del trabajo, porque, por ejemplo, alguien se encarga de la logística, otro se encarga de la producción, otro se encarga de las ventas, ¿no? Cada uno hay, digamos, personal que se va a encargar de diversas actividades. Entonces dividimos las actividades en forma general de la empresa porque no se puede hacer de todo a la vez. Y no podemos encargar a una sola persona para que haga todos los trabajos. No, no, es que no es un especialista en todo. Ahora, una vez que ya se divide el trabajo, eh, ahora no solo podemos dividir a nivel de empresa, podemos dividir también a nivel de, por ejemplo, si tenemos una unidad, una gerencia de producción, ahí también se puede dar una división. Entonces, depende si es una mediana o una gran empresa, si tenemos producción.
esa también tendrá que dividir el trabajo, ¿no? Porque puede haber, por ejemplo, si es una empresa de confecciones, puede haber un área de corte, otra de costura y otra de acabado, ¿no? Está bien, entonces, así dividimos el trabajo, ¿no? Entonces, habrán personas en corte con ciertas habilidades, otras personas en costura y otras personas en el acabado. También hay división del trabajo, ¿no? Ahora veamos los mecanismos de coordinación. Los mecanismos de coordinación son, a ver, uno, dos, eh, tres, son seis, ¿no? Seis mecanismos de coordinación. Entonces, tenemos primero, el primer mecanismo de coordinación es la adaptación mutua. ¿Qué es la adaptación mutua? Acá podemos ver, es la comunicación informal que hay entre el personal. Por ejemplo, acá estamos viendo la flecha. Personas del núcleo, está bien, pueden coordinar. Pero para coordinar no necesitan, para conversar, para ponerse de acuerdo, no necesitan algo formal, perdón, que los jefes le indiquen, ¿sabe? Usted tiene que coordinar. No necesitan, porque quizás quieran coordinar de manera libre por alguna situación en el trabajo, ¿no? Ahí está, adaptación mutua, ¿no? Por medio del proceso simple dice comunicación informal. Ahora, esa comunicación informal muchas veces se da porque, por diversas razones, ¿no? Hay personas que quizás no han tenido un proceso de inducción y están en la planta, y algunas veces están desubicadas, y muchas veces siempre hay personas pues dispuestas a ayudar, ¿no? Entonces, por ahí viene la comunicación informal, o sea, que puede colaborar una persona con otra, ¿no? ¿Está bien? Estamos hablando de los operarios, ¿no? Como ejemplo. La supervisión directa. Bueno, por lo general en las empresas hay un jefe en una unidad, ¿está bien? Entonces, eh, este jefe tiene por el mismo cargo que ocupa, tiene ciertas responsabilidades, ¿no? Entonces, y tiene que emitir órdenes o instrucciones, ¿no? Como supervisor. ¿Está bien? Puede ser supervisor de un área determinada, entonces él tiene ciertas responsabilidades. Y también tiene que, lógicamente, realizar sus actividades que consisten en dar órdenes e instrucciones para llevar adelante el trabajo, ¿no? Finalmente es el responsable de lo que pueda pasar en producción, si es que ponemos como ejemplo una empresa de producción. La supervisión directa. Y luego viene la normalización de los procesos de trabajo. La normalización de los procesos de trabajo significa de que yo diría que es la estandarización, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a preguntar. Cada uno debe entender. A ver, Álvaro Martín Lino. Sí, profesor. Sí, Álvaro Martín. Cuando hablamos de la normalización del trabajo, a ver, voy a explicar algo breve para que luego usted me conteste. Estamos hablando de que los trabajos se deben estandarizar. ¿Qué ventajas tiene la normalización del trabajo? Es que, por ejemplo, usted cuando ya vaya a la empresa, le van a decir, ¿sabe qué? La actividad que usted va a realizar tiene estos pasos, ¿no? Usted debe seguir estos pasos. Hay 4 o 5 pasos que usted debe realizar. ¿Está bien? Entonces, ahí usted dice, ah, ya, entonces voy y debo realizar esas. Sí, sí, dice, esos son los pasos que usted debe seguir. ¿Está bien? Eso quiere decir que cualquier persona que venga a ocupar ese puesto ya sabe los pasos a seguir, ya está escrito, está definido, ¿no? Eh, Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un operario de una empresa de confecciones, un operario de corte, entonces las reglas son las siguientes, ¿no? A ver, el cortador tiene las siguientes actividades.
tiene que traer la tela del almacén. ¿Está bien? Después tiene que realizar el tendido de la tela en una mesa de trabajo. Después tiene que poner los moldes y por donde, digamos, por los bordes de los moldes, pasarlo con un lapicero o con un lápiz, ¿no? Eh, Después el siguiente paso es ya cortar. ¿Se dan cuenta? Alguien dirá, bueno, ingeniero, esos son los pasos, sí. Entonces, ¿qué significa la normalización? Significa que cualquier operario que vaya a la empresa tiene que seguir estrictamente esos pasos. Eso significa que ese trabajo está normalizado. ¿Ya? Entonces, cuando usted vaya a una empresa y digan, no, esta empresa ha definido que para realizar esta labor son 5 pasos, son 4 pasos, ¿no? Y usted no puede cambiar eso, ¿no? Claro, usted no puede decir, no, es un campeón, ¿no? ¿Qué 4 ni 5 pasos? 2 pasos lo hago, ¿no? Sí, pero sabe Dios qué cosa le saldrá, ¿no? Entonces, usted tiene que seguir los pasos que ha indicado, ¿no? Porque ya está normalizado el trabajo. Muy bien, alumno, a ver, con Álvaro Martín Lino, ¿no? Muy bien, Sí, profesor. sí, a ver, dígame usted, ¿y quiénes son los que normalizan los trabajos? Estandarizan los trabajos. Bien, ubíquese acá, mire, acá está, dice, ¿está viendo mi cursor? ¿Está viendo el Sí, cursor, profesor. alumno? Ya, listo, acá está, ¿no es cierto? Mm. Aquí está la figura, le está explicando. ¿Quiénes son los que normalizan los trabajos? Los de tecnoestructura, el staff de apoyo. Claro, ellos se encargan de estandarizar, de ver la mejor manera y luego le dicen, ¿saben qué? Estos son los pasos a seguir, ¿no? Y todos los trabajadores tienen que seguir esos pasos si van a trabajar en esta área, ¿no? Así es, lo de la tecnoestructura, ellos se encargan de diseñar, ¿no? ¿Ok? Propuestas de mejora. Muy bien. Normalización de las habilidades. A ver, atentos porque luego pregunto. Bien, lo que pasa es que en todas las empresas eh, siempre se requiere personal con ciertas características, ¿no? Entonces, ya la empresa puede definir ya el perfil de los trabajadores, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a suponer que en un momento se va el cortador, entonces busco otro cortador, pero ya tengo las características, ¿no? Está bien, ya sé qué habilidades debe tener, ¿no? Lo escribo y eso siempre, ese perfil ya lo tengo definido y no lo voy a cambiar, ¿no? ¿Está bien? Ahora que el postulante supere esas cosas es otra cosa, pero mínimamente yo requiero una persona con ciertas habilidades y eso está escrito en el perfil del puesto, ¿no? Se refiere con normales habilidades. Normalización de las habilidades, ¿no? Entonces, a ver. Luego viene la normalización de las reglas. Bueno, para dar un ejemplo de esto de la normalización de las reglas, ¿a qué nos referimos? Lo que pasa es que muchas veces las empresas quieren controlar, ¿no? Quieren que la organización funcione mejor, ¿no? Que no haya desorden. Entonces, para ellos, por ejemplo, hay un reglamento de trabajo, ¿no? Entonces, hay una orden de trabajo, hay un reglamento de trabajo que usted debe respetar. Por ejemplo, ¿qué pasa si un día llegan dos trabajadores mareados? ¿Sí, no? Dicen que quieren trabajar en una máquina, ¿no? Sí, efectivamente, sí trabajan en una máquina, pero cuando están sanos, pero llegan a la empresa mareados y dicen que no, sí, sí, vamos a trabajar, ¿no? Queremos cumplir con nuestro horario. ¿Está bien? Entonces, en ese momento, usted como jefe, ¿qué hace? Aquí dice Claro Ramírez. Sí, profesor. El caso que le estoy indicando, o sea, dos personas, estamos hablando de las reglas, normalización de las reglas. ¿Qué pasa cuando dos personas, por ejemplo, llegan a la empresa ahí mareaditos, ¿no? Está olivando, tomando. Bueno, normalmente lo que pasa es que se tienen que regresar a la casa, ¿no? Porque no pueden trabajar cuando tienen, pues, cuando de Claro, alcohol. no, Eso pero, es pero porque eso está estipulado
en el reglamento, ¿no es cierto?, de trabajo, Hay un ¿no? reglamento y de repente Claro, operarios de producción trabajan con máquinas, ¿no? Y claro, tienen que tener claro. relativa concentración No, en el pero trabajo. claro, claro. Entonces usted dice un momentito, ¿qué dice el reglamento? No, mareado no se puede trabajar, ¿no? Adiós, ¿no? Usted lo tiene que retirar de la empresa. ¿Se da Sí, cuenta? es Claro. verdad. Usted, o sea, usted hace cumplir las reglas, ¿no? Usted no es el malo de la película, usted hace cumplir las reglas, ¿no? Así es, profe. Diga, Pero también, sí. por ejemplo, en las pequeñas empresas generalmente Ahí no ese es tienen el reglamento de criterio ya trabajo, ¿no? del dueño. Eh, claro, sí, más rige eso. En las grandes sí, pues Claro, tienen claro, varios pero en tipos una de vez pequeña reglamento, ¿no? donde no hay reglamento es el que ya tiene la última palabra, es el dueño de la empresa. El dueño, al que el dueño probablemente cuando se va de la empresa por diversas razones a hacer sus diversas actividades, Un entonces de encargado. ese encargado. La última palabra la tiene ese encargado. Ah, Ahora ese ya, ok. encargado también si tiene dudas puede consultar, puede llamarlo por teléfono al jefe, decirle qué sé yo, pero si no, también él puede tomar su propia decisión, ¿no? Ah, ya, ok, Si eso profe. pasa, sí es cierto, eso pasa cuando no hay reglamento, ¿no? Ok, profe. Sí, muy bien, muy bien. Eh, Luego viene la normalización de los output, o sea, normalización de la salida, yo diría que son de los productos o de los servicios que brinda la empresa, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa de que yo debo tener digamos, en la empresa, eh, el criterio para definir cuáles son las características de ese producto o servicio que digamos que yo ofrezco a los clientes, ¿no es cierto? Porque claro, porque si un cliente va, dice, es porque yo espero determinado servicio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y ese servicio tiene específicamente ciertas, ¿cómo se puede decir? Eh, Tiene definidas ciertas características. Es como un producto, por ejemplo. Usted dice, bueno, yo vengo a esta empresa porque compro unos polos que son de algodón y tienes estas características, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente que eso es lo que usted espera adquirir, ¿está bien? ¿Qué pasa si un día usted compra un polo en esa misma empresa y no es de algodón, por decir, ¿no? Porque siempre le dan de algodón, usted decía, bueno, qué bueno, me dan polos de algodón, y eso es lo que yo quiero siempre, y resulta que usted un día va a comprar su polito de algodón y ya no encuentra, le dan otro polo, y ya no es de algodón. Entonces, claro, usted reclamaría, ¿está bien? Usted reclamaría, pero entonces, ¿por qué me están dando algo, un producto que no es lo que yo esperaba? O sea, que ustedes siempre venden es polos de algodón, ¿no? Está bien, él tiene derecho a reclamar, ¿se dan cuenta? Entonces, salvo que la empresa diga, mira, yo tengo varios productos, ¿ah? Yo tengo polos de algodón, tengo polos que son 50% algodón, tengo polos que son, digamos, no son cero algodón. Ya, una cosa es que yo especifique y diga, digamos, claramente yo tengo estos productos y esto es lo que voy a vender. Entonces, lógicamente que los clientes ya saben que hay esos productos y lógicamente tienen también diferentes precios, ¿no? Porque el que algodón es más caro y el otro que no es de algodón es más barato. Entonces, pero tenemos que tener la claridad de cuál es ese producto, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es ese producto? Yo diría esa claridad es buena para la misma empresa también, porque por ejemplo, ¿qué tal si usted está en producción y está fabricando un polo y y claro, usted tiene que tener claro, a ver, ¿qué va a fabricar? Ah, polo, en este turno va a fabricar polo de algodón. Ah, ¿cuáles son las características? Este tamaño, este color. Ah, ya, listo. ¿Se dan cuenta? Eso significa que usted tiene normalizados los outputs, las salidas, que significan de que yo tengo muy claro el producto, las dimensiones, el color, las tallas, todo lo tengo ya definido, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por qué procesos va a pasar, ya sé, ¿no? Sobre todo las características del final del producto, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas características? Imagínense que usted, por ejemplo, los que exportan al extranjero dicen, hay un cliente del extranjero que pide siempre unos polos con determinadas características, determinados colores, digamos, determinados colores, determinadas,
dimensiones, ¿no? Entonces, en una oportunidad le enviaron, le enviaron un producto, un polo, pero que no era el color no era similar al que ellos querían, porque ellos siempre envían su color y todo, ¿no? Un dibujo de lo que quieren que sea. Y entonces, pero que el de producción dijo este color, entonces tomó él mismo la decisión, dijo, este color es parecido al color que está que sí va a la producción. Llega la empresa, llega, perdón, al cliente, el cliente dice, no, ese no es el color que he pedido, lo regresa, ¿no? No es el color que he pedido. ¿Se dan cuenta? Usted no puede adivinar que es un color parecido, que es casi igualito. En todo caso, consulte, ¿no? Envíele una muestra y diga, mire, no hemos encontrado este color, pero hay este otro color. No es igual, pero es parecido, ¿no? Claro, porque no, usted no se pone a producir y luego, ¿qué hace con la producción, no? Entonces, la normalización de los software es la normalización de la salida, o sea, que los productos que usted va a ofrecer tengan características definidas. ¿Está bien? Características y dimensiones definidas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, disculpe una pregunta. Sí, diga, diga. Usted mencionó que esto, la normalización, más que todo lo hace en la parte de la tecnoestructura, ¿no? De la organización. Claro, Sí, los asesores, sí, sí. siempre lo van a hacer ellos porque creo que tal vez en el caso de la normalización de los outputs, tal vez se podría hacer, tal vez la empresa tiene un área de calidad que tal vez podría encargarse de eso. En ese caso, ¿cómo sería? Acá, no, 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 no. A ver, un ratito, un ratito. A ver, ¿dónde estamos en la normalización, no? Aquí está, ¿ven? ¿No? Ya. A ver, ¿qué significa la normalización de los software? Significa que los asesores en la organización, ellos son los que van a definir las características del producto. O sea, miren, cuando hablamos de asesores, escúcheme bien, alumno, por ejemplo, ¿no? Usted dice que el área de calidad de una empresa, ¿no? Aló, aló, Sí, alumno. profesor. Sí, profesor. Ya. A ver, repita su pregunta para que sus compañeros puedan entender y yo les pueda explicar, ¿ya? Sí, bueno, mi pregunta era si, bueno, si el área de calidad, en este caso, bueno, contaría como tecnoestructura, porque creo que respecto a la normalización de los outputs, ellos se podrían encargar de dar los estándares para el producto. Ya, ya. Miren, efectivamente, sí, sí pueden dar, sí pueden dar. Yo diría depende de la capacidad de ese equipo, pero por ejemplo, si es algo que ellos no conocen o no saben y necesitan de un experto, tendrían que consultar a un experto, ¿no? Aló. Ah, está bien, profesor. Bueno, eso sería en caso que tal vez ellos, bueno, les falte ese conocimiento, cierto conocimiento, ¿no? En Claro, todo la caso, empresa, podría encargarse los de calidad. no, bueno, bueno. Eh, claro, claro que la misma empresa en quizás producción con calidad puedan ellos tener, digamos, algunos expertos que puedan definir esos aspectos, pero en todo caso, muchas veces cuando, por ejemplo, no se tiene los expertos en producción y en calidad, o muchas veces no hay un área de calidad, ¿no? O sea, si usted me pregunta, ingeniero, ¿todas las empresas tienen su área de calidad? Yo le diría que, por ejemplo, las pequeñas, no tienen ningún área de calidad. Tienen solamente producción. ¿Entienden? Entonces, y claro, pero ¿cómo resuelven sus problemas? O sea, ellos siempre tienen a alguien que los asesore, ¿no? Siempre alguien que les pueda ayudar en esos aspectos. ¿Está bien? Sí, claro, si no tiene la empresa, contrata un experto, ¿no? Y que le dé la asesoría respectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando se exporta, necesitan asesoría, ¿no? Esta pequeña empresa necesita asesoría, porque el producto para exportación tiene ciertas características que no son las mismas que demanda, por ejemplo, acá el cliente peruano, ¿no? Entonces, muy exigente, ¿no? Muy exigente con las medidas, muy exigente con las especificaciones, ¿no? Bien, no sé, alumnos, si contesté su pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, listo. Otra pregunta.
Bien. Vamos ahora entonces a hablar de ya hablamos de la coordinación. Ahora vamos a hablar de la distinta forma de organización. Por si acaso, la distinta forma de organización que voy a presentar a continuación son las distintas formas de organización planteadas por el señor Henry Misber. Ya, porque muchas veces, por ejemplo, yo pregunto en la práctica o en el examen parcial, ¿cuáles son las formas de organización planteadas por Henry Misber? Y me responden, la forma de organización, ¿saben qué me responden? Me dicen, ingeniero, Misber, acá, este es Misber, ingeniero, las 5 partes, en estructura, línea, yo no le estoy preguntando esto, ¿me entienden? Así me responden, ¿no? Y escriben ahí. Entonces, no puede, señores, ¿no? Estas son las partes. Y también, claro que es de Misber, ¿no? Pero lo que estoy preguntando, escúcheme bien, a usted dirán, pero el ingeniero cree, no, no, le digo, lo que digo es real, o sea, así pasa, no sé, quizás no repasan o no estuvieron en clase, qué sé yo, ¿no? Y me responden cualquier cosa. Entonces, yo cuando les pregunto las distintas formas de las organizaciones, estoy preguntando por estas de aquí. Organización simple, maquinal, profesional, divisional, innovadora, política y misionera. Esas son las formas de las organizaciones que plantea el señor Henry Misser, ¿ya? Y vamos a ver uno a uno, ¿ya? Una a una, para entender este tema. Eh, a ver, empezamos con la organización simple. Bueno, la organización simple, Misser, esta en donde el principal mecanismo de coordinación es la supervisión directa. ¿Y la supervisión directa de quién? Del dueño de la empresa. Prácticamente el dueño de la empresa, imagínese usted el dueño de una pequeña empresa, 5 trabajadores y el dueño. Prácticamente el dueño hace de todo. Él es el jefe de producción, el jefe de venta, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pequeñita empresa, ¿no? Pequeña empresa. Ya hace de todo. Por eso dice supervisión directa, ¿no? Y la parte fundamental de la organización es estratégico. Claro, es el dueño, ¿no? Que se convierte en pulpo. Está en producción, está en venta. No hay un vendedor, él va a buscar los clientes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Faltó un operario en producción, él va a producción. ¿Y qué pasó? A ver, listo, les apoyo, ¿no? Entonces, él es el hombre orquesta, ¿no? Eso es lo que pasa en una pequeña empresa. Entonces, a eso se refiere mi con la organización simple. Entonces, su principal mecanismo de coordinación es la supervisión directa. Supervisión directa del dueño de la empresa a su personal. Bien, entonces hablamos de estas organizaciones sencillas, simples, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos con la organización maquinal. A ver, entonces, am, a ver, en esta organización como que hay como que todas las actividades están normalizadas, ¿no? O sea, en otras palabras, cuando ustedes vean esto, es como que la empresa funciona como una máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿están normalizados el proceso de producción? Sí, sí. Ya se sabe qué actividades desarrollar, ¿no es cierto? Está definido claramente. Entonces, no, las personas cuando van a trabajar no es que van a adivinar, no, señor, acá está ya definido lo que usted va a hacer. ¿Está bien? Entonces yo diría que el principal mecanismo de coordinación es la normalización de los procesos de trabajo. Están normalizados, ¿no? Entonces, la parte fundamental de la organización es la tecnoestructura. Ellos son los que trabajan en normalización, ¿no? O sea, en otras palabras, en esta organización maquinal, todos los procesos están estandarizados, ¿no? Y estandarizados significa que están definidos claramente, ¿no? Seguimos con el ejemplo de una empresa de confecciones, una empresa grande, vamos a poner, ¿no? Entonces usted me dice, ingeniero, ¿eso qué quiere decir? Que el proceso de corte está estandarizado. Sí, el proceso de corte está estandarizado. Usted llega y dice, usted cortó, listo, ya, mire, estos son los pasos que usted debe seguir. Eso significa estandarizado. Estos son los pasos. No que
Son, por si acaso, son 7 pasos. Usted dice, no, yo soy un campeón, lo hago en 2. No, señor, no, no. Usted, si usted lo hace en 2, se va usted de esta empresa. Acá tenemos que seguir estos pasos, ¿no? Está estandarizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, cualquier persona que llega, pero ¿por qué alguien dirá ingeniero? ¿Pero por qué esta empresa ha estandarizado su trabajo? ¿Por qué? Por la misma experiencia que ellos tienen y se dan cuenta que en 5 pasos o 6 pasos las cosas van a salir bien. Ya han experimentado con 2 pasos, con 3 pasos y sale cualquier disparate, ¿no? Entonces dicen, no, no. Entonces, como ya hemos experimentado, sabemos que las cosas van bien con 5 pasos, ¿no? Y eso es lo que deben respetar. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere con la normalización de los procesos de trabajo. Entonces, entonces en cualquier día, por ejemplo, si un operario se va, no hay problema, se va. Llegará otro, señor, acá están los pasos a seguir, ¿no? Se puede, no hay problema, y si se van, llega otro y seguirá los pasos, ¿no? Los procesos están estandarizados, ¿no? Los procesos de trabajo. Entonces, aquí la parte fundamental es la tecnoestructura, porque ellos son los que plantean ese tipo de estandarización del trabajo, ¿no? Ejemplo de organización maquinal, ahí están, líneas aéreas, empresas fabricantes de automóviles, empresas cirúrgicas, lógicamente las grandes empresas, ¿no? ¿Está bien? Miren, gran empresa industrial de producción o de prestación de servicios en serie o en masa, es cierto, ¿no? Las grandes empresas tienen procesos estandarizados, ¿no? Está bien, ya saben, ya, para producir, pues eso está estandarizado los procesos, ¿no? Muy bien, luego vamos ahora sí a la organización profesional. A ver. Aquí la parte fundamental es el núcleo de operaciones. ¿Saben por qué? Porque en estas organizaciones profesionales, los que trabajan en la parte operativa son profesionales, ¿no? Y entonces como profesionales no requieren tanto de una supervisión o de que alguien les diga qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, en una universidad, ¿no? En una universidad hay docentes, ¿no es cierto? Ellos son la parte operativa. Entonces, el docente de la parte operativa. Y claro, el docente, a ver, quién le puede decir al docente, a ver, estas pautas, mire este pasito? No, le darán pautas políticas generales, ¿no? Pero ya el docente sabe conoce su tema y sabe que va a dictar la clase, qué sé yo, y cómo lo va a dictar, cómo lo va a llevar adelante, ¿no? Porque hay pautas también a seguir, ¿no? Pero ¿cómo se llama? El profesional pues tiene la libertad inclusive de mejorar lo que hay en la actualidad o de plantear cierta innovación, alguna mejora, qué sé yo, ¿no? Porque tiene la capacidad, ¿no? Eso es lo importante. Tiene la capacidad. Entonces ahí no hay mucho que, digamos, mucho que supervisar o que analizar o que decirle que esto debe ser así, ¿me entiendes? Entonces, entonces la parte fundamental es el núcleo de operaciones porque son profesionales y son personas que conocen el trabajo, ¿no? Eh, Dice, principal mecanismo de coordinación, la normalización de las habilidades. Claro, o sea, para seleccionarlo tengo que decir, bueno, necesito un profesional con estas características, ¿no? A eso se refiere la normalización de habilidades. Necesito un profesional con estas habilidades. Listo, ya está, ¿no? Y si no tiene esas habilidades, no puede ingresar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eh, bien. Ejemplo de organizaciones profesionales, tenemos las universidades, los hospitales, los centros escolares, institutos de investigación, etc. Organización divisional. Acá estamos hablando ya de las grandes empresas, ya las empresas transnacionales, ¿no? Que dicen normalización de las salidas. O sea, ya definitivamente hay yo diría que hay mucha automatización. Entonces, ya están normalizados los productos o servicios a brindar. No, como está automatizado, pues, va a salir, no, ya tenemos ya las características y va a salir, ya sabemos que va a salir con ciertas características y ciertos estándares, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ahí, esa es la característica de la organización divisional. La normalización de los productos, ¿no? De los productos, de las salidas o de los productos que brinda esa empresa eh, digamos, a los clientes, ¿no?
Entonces, parte fundamental de la organización es la línea media, porque bueno, son los gerentes los que llevan adelante el trabajo, se preocupan porque esos productos irán ellos también viendo, ¿no? De que ¿cómo se llaman? Los productos que se obtengan deben estar de acuerdo a la a lo establecido, a la normalización establecida para los productos, ¿no? ¿Está bien? Como les digo, como es muchas de estas empresas tienen procesos automatizados, no hay ningún problema, ¿no? Eh, bien, entonces, ejemplo de estas organizaciones divisionales son acá están las transnacionales, Coca-Cola, Siemens, BSH, ¿no? Bueno, y otras multinacionales, ¿no? Bueno, quizás estoy avanzando muy rápido. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a retroceder. Quizás, a ver, todavía nos falta, ¿ah? A ver, sí, alguna pregunta. Hasta dónde hemos llegado, lógicamente, ¿no? Hemos llegado hasta divisional. Luego al final de lo que explique voy a preguntar, ¿ya? Pero no sé si hasta este momento hay alguna pregunta. Muy bien, no hay preguntas, significa que todo se está entendiendo. Vamos avanzando entonces. Acá nos quedamos, ¿no? Diga, señorita, diga. A ver, vamos por partes. Eh, a ver, repita la pregunta para que sus compañeros escuchen bien y yo les voy a, lógicamente, dar la respuesta. Ah, ya, ya. Miren, lo que pasa es que esta organización maquinal más se orienta a empresas que fabrican productos, diría yo. ¿Aló? Y que esos productos, por ejemplo, ya están automatizados, ¿no? ¿Aló? No, la profesional es, por ejemplo, como una universidad, no es, ahí no hay máquinas, ¿me entiende? Hay gente con mucha capacidad que tiene o sea, ahí no me estandarizan las cosas, ¿no? O sea, no me dicen, pero usted va a dictar, pero para dictar usted va a seguir este paso uno, este paso 2, este paso 3, el paso 4. No, yo vengo, tengo la libre cátedra y dicto. Claro, tengo un horario, sí, pero eso no es la estandarización de mi trabajo, ¿no? ¿Me entiende? Claro, ¿ya? Ya. En cambio, en una maquinal, el trabajo ya está normalizado. Y más es como le digo, para empresas de producción, ¿no? Y la otra es de trabajo profesional, ¿no? Como que los productos son diferentes, ¿no? Uno es un servicio, de este caso, por decir una universidad es un servicio y acá estamos hablando de una máquina, estamos hablando de una empresa productora quizás de pernos, qué sé yo, o de algún producto, ¿no? Tangible, ¿no? Bien, quizás con estos ejemplos que he dado se puedan entender mejor. Pero es válida la pregunta. Otra pregunta más, a ver, quizás todavía hay dudas. Bien, no hay más preguntas. Ahí está, miren, ve, acá está. Grandes empresas industriales de producción o de servicios, ¿no? En serie. O sea, hay personal ahí, pues no son profesionales, no son operarios, ¿no? Está bien, pero ya en una organización profesional, ahí sí tenemos personas con mucho conocimiento y habilidad para desarrollar su labor. Y lo que generalmente ofrecen estas empresas son, ¿cómo se llama? Son intangibles, ¿no? ¿Me entienden? Son intangibles, ¿no? Servicios, ¿no? En cambio, la otra está ofreciendo productos tangibles, ¿no?
Bien, vamos entonces ahora a hablar de la organización innovadora, ¿no? A ver, bueno, acá en la organización innovadora, su principal mecanismo de coordinación es la adaptación mutua. Hay mucha interrelación entre los colaboradores, entre los que desarrollan la parte operativa en una organización. Hay mucha, significa que efectivamente puede haber puede decir, mucho talento en este tipo de organizaciones que ¿cómo se llama? Y tratan de interactuar para ver cómo desarrollar algún producto o servicio, ¿no? Eh, y acá hay un trabajo mutuo de tanto del área de operaciones como la parte administrativa, ¿no? Entonces, pero yo diría que acá lo que es más valioso es esa interrelación que hay entre los colaboradores en una organización, ¿no? Porque hay mucha capacidad, mucho talento para poder llevar adelante actividades, ¿no? Es más, por ejemplo, se le puede decir, ¿sabe qué? Mire, acá tenemos un proyecto por llevar a cabo, y ustedes como son muy capaces, ustedes lo desarrollan, ¿no? Ahí no hay mucha pauta, ¿me entienden? Es la libre creatividad que cada uno tiene digamos, de los colaboradores para desarrollar su trabajo, de interactuar entre ellos y de poder obtener productos, ¿no? Quizás algún producto novedoso o servicio novedoso, ¿no? Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Apple en su comienzo era así, ¿no? Era una empresa con mucha innovación, los trabajadores eran bastante creativos e innovadores. ¿Por qué? Porque eso es lo que impulsaba el dueño, ¿no? Decía, yo quiero trabajadores, inclusive hasta que me puedan contradecir, ¿no? Y eres el dueño, ¿no? No, yo no quiero que vengan y me digan qué es lo que van a hacer, o sea, que yo les ordene qué van a hacer. No, no, ustedes digan, ustedes vean qué cosa podemos hacer, ¿no? Qué productos podemos ofrecer, con qué características. Les exigía a sus equipos, ¿no? ¿Está bien? Por eso que seleccionaba personas con bastante imaginación, muy creativas, ¿no? Y de otras empresas también pueden ser esas organizaciones que son innovadoras, ¿no? ¿Está bien? Muy bien. Organizaciones políticas, ¿no? Bien, aquí, eh, bien, acá según Midler dice acá dice medios de poder técnicamente ilegítimos a menudo por propio y claro, bueno, acá pues hay algunas personas que forman su partido, bueno, lógicamente tienen sus propios intereses, obedecen muchas veces a intereses, puede ser de una colectividad o puede ser también intereses individuales, ¿no? Eh, sus objetivos también pueden ser muy cuestionados, qué sé yo, ¿no? Bueno, dice acá, organización política, las dimensiones del conflicto se combinan dando cuatro formas: confrontación, alianza inestable, organización politizada y arena política completa. Bueno, todas estas palabras que estamos viendo acá más bien están más vinculadas a que en verdad una organización política es muy compleja, ¿no? Por eso que han tratado de normar para que por ejemplo, antes, ¿cómo elegían a su candidato? Era a dedo, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no había siempre alguien se elegía como, siempre era un eterno candidato, ¿no? ¿Y cómo se eligió? Las bases lo eligieron, decía, pero no había ningún documento que indique que la base lo eligieron, ¿no? Ahora sí es una exigencia, ¿no? Ahora es una exigencia de que, ¿cómo se llama? Haya documentación de de las reuniones que se llevaron a cabo, cómo eligieron, cuántos votaron, cuántos candidatos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora es más formal. Antes pues era tierra de nadie, o sea, cada quien hacía lo que le da la gana, ¿no es cierto? Inclusive salían partidos nuevos, ¿no? Cada elección aparecen nuevos partidos, cada organización política, ¿no?
Entonces, deberíamos tener en nuestro país organizaciones políticas más sólidas, como por ejemplo en Estados Unidos. Hay dos partidos, ¿no? Dos partidos que son, pues ya tienen muchos años, ¿no? Ya están consolidados, ¿no? Eso es lo que falta acá en nuestro país, ¿no? Organizaciones políticas consolidadas, ¿no? Quizás en el tiempo, algunas, inclusive algunos partidos han ido perdiendo, han ido, ¿cómo se llama? Desapareciendo también porque quizás no lograban resultados o quizás la población lo rechazaba porque no veían de que si, cuando cada vez que llegaban al Congreso pues no hacían nada, ¿no? Entonces, finalmente ellos ofrecen, cada partido ofrece pues cosas, ¿no? Ofrecen hacer cambios, qué sé yo, muchas veces no cumplen. Entonces, ese tipo de cosas permite que finalmente esos partidos desaparezcan, porque si ya no hay votantes y la gente no quiere votar por ellos, desaparecen, ¿no? Bien, y las organizaciones misioneras, yo diría que estas son más, tienen por ejemplo, las organizaciones religiosas, ¿no? Usted sabe que acá en Perú hay jesuitas, hay ¿cómo se llama? Agustinos, franciscanos. Esas son organizaciones acá en nuestro país, ¿no? Em, bueno, bueno, hay varios tipos de organizaciones, ¿no? Pero estas son vinculadas más a un tema, no es lo mismo, digamos, no es el único, pero estoy hablando de un ejemplo real de organización misionera como las organizaciones religiosas, ¿no? Em, mm, bueno, dice, enraizadas en el sentido de la misión asociada a un liderazgo carismático, desarrollado a lo largo de tradiciones y sagas y luego reforzadas por medio de identificaciones. ¿Sí, no? O sea, las órdenes religiosas en nuestro país a lo largo de nuestra historia tienen un rol, ¿no? Algunas, por ejemplo, los franciscanos se dedican al tema de la salud. Y por ejemplo, los jesuitas más el tema de la educación, ¿no? Tienen colegios, universidades, ¿no? Entonces, bueno, cada organización tiene sus objetivos, ¿no? Bueno, estamos hablando de organizaciones misioneras, ¿no? Sistema rico en valores y creencias, dice. Puede cubrir una configuración convencional, empresarial, ¿sí? Así se maneja, ¿no? Como una empresa. Quizás, eh, bueno, con cierto siempre, ¿cómo se puede decir? Ah, fuerte influencia en este caso, del, de los que dirigen esta agrupación. O si hablamos de una organización religiosa, la organización religiosa, ¿no? Mm, Los ejemplos ya les he indicado, ¿no? O sea, he dado dos ejemplos, ¿no? Una organización franciscana y otra religiosa. Ellos obedecen tienen ciertas normas porque tienen en varios países sus organizaciones y brindan esos servicios, ¿no? De salud, como le decía los franciscanos, y la otra de los jesuitas está en el campo de la educación. Pero siempre obedecen a alguien, ¿no? O sea, alguien que los lidera como organización. Por si acaso los jesuitas están en la Universidad del Pacífico, ¿no? No me acuerdo qué otra universidad más. Entonces, y ellos son los que lideran esas organizaciones, ¿no? Bien, no sé si hay preguntas, ahora sí. Preguntas, alumnos. Bien, como no hay preguntas, me gustaría más bien, a ver, me gustaría mm, aprovechar este tiempo
para asesorarlos en su avance de su trabajo de investigación. Porque, a ver, mañana van a presentar algo, alumnos, delegada. Tendríamos que aprovechar para preguntarle a usted, hacerle preguntas mañana. No, 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 Mm, no, No es ha que dicho, mañana, claro, es que mañana deben traer ya algo avanzado, ¿no? Entonces, por eso más bien hoy día, Pero a yo mí voy a me asesorar, comentan, escúchenme bien, alumnos, voy a asesorar unos minutos a cada grupo para que me digan más o menos cómo han avanzado, yo les pueda dar algunas pautas y o cómo están avanzando, porque ya, pues imagínense, está pasando como 4 semanas y no me van a decir que no han avanzado nada, ¿no? Porque se tiene que presentar ya un informe. A ver, había un índice de trabajo. Hoy día les voy a ayudar, ya mañana sí tiene que presentar ese avance. Un ratito vamos a ver el índice de trabajo. Un ratito. El trabajo de investigación, ¿no? Un ratito. No, acá está. Ya, acá lo tengo, acá lo tengo. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, alumno, muy bien. Este es el índice, ¿no es cierto? Alumnos, a ver, delegada. sí, profesor. Este es el índice que les brindé, ¿no? O sea, entonces, a ver. eh, a ver. Profesor, usted nos dijo la última vez que debíamos revisar las encuestas o los Claro, cuestionarios claro, claro, y claro, que claro. los íbamos a condicionar y todo para que usted les eche un ojo. Claro, claro que Eh, sí. Sí. en todo caso, la mayoría de los grupos recién estarían, o bueno, están enviándolo a las empresas para que los mismos trabajadores ya vayan llenando. No, No sé si lo tengan listo eso, los resultados para mañana, la verdad es que no creo. no, 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 yo no estoy hablando de resultados todavía. ¿Aló? Sí, No, no, yo no estoy hablando de resultados. en Estoy todo hablando caso serían primero, los primeros puntos. no, claro, o sea, lo primero que me gustaría, por eso hoy día me gustaría conversar sobre, por ejemplo, qué modelo, porque habían dos propuestas de diagnóstico, creo, ¿no? Sí, dos cuestionarios. Dos cuestionarios. Entonces, por ejemplo, me gustaría saber primero cuál han escogido. Y digamos que yo más bien el día de mañana me gustaría saber qué cuestionario han enviado. Yo mañana me reúno con ustedes y bueno, aparte mañana vamos a hacer otra cosa más, pero me gustaría primero ver qué cuestionarios han enviado, ¿no? Entonces, eh, y en todo caso hoy día mismo podemos ver eso, o sea, podemos discutir, o sea, por ejemplo, hoy día podemos discutir qué cosa. Ingeniero, nosotros tenemos estos cuestionarios, pero tenemos dudas sobre tal o cual cuestionario, qué sé yo. Y en función a lo que podamos discutir hoy día, ustedes mañana le puedan decir, ¿sabe qué, ingeniero? El cuestionario que hemos enviado es tal cuestionario, porque pensemos que tiene más claridad, qué sé yo, ¿no? ¿Está bien, delegada? Ya, de acuerdo, profesor. Ya, De, ya está de bien. hecho, hay algunas, por ejemplo, en mi grupo habían algunas Sí. preguntas que ni nosotros mismos entendíamos. En ese caso, creo que los otros grupos también pueden aprovechar para preguntarle a usted. Claro, pues imagínese, si usted no entiende las preguntas de la encuesta, peor serán los trabajadores, ¿no?
Claro. Por eso que lo que siempre uno debe hacer es, lógicamente, que si usted no entiende esas preguntas, usted tiene que reformularlas y utilizar un lenguaje sencillo, ¿no? Porque tenemos la claridad de qué es lo que buscamos en cada punto, ¿me entiende? Usted puede replantear también la pregunta. O sea, si usted dice, no, yo creo que más claro se entiende así, póngalo como usted considere. Entonces vamos a aprovechar hoy día para ver todas esas consultas que puedan hacer sobre las preguntas específicas que hay en ese diagnóstico, todas las dudas que puedan haber, ¿no es cierto? Y mañana ya conversaremos, ingeniero. Este es el cuestionario que hemos enviado y y bueno, si por ahí alguien quizás ya tiene un avance, sí, pero y si no, no hay problema, ¿no? Ya veremos, o sea que, ¿cómo se llama? Porque es más, miren, algunos alumnos inclusive diseñan su propia base de datos, se ordenan para que les salgan los datos de cada uno de estas dimensiones, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a ver, antes de empezar con la asesoría, le voy a mostrar un trabajo de un alumno, ¿ya? Un ratito, de un grupo. Un ratito, que lo tengo por acá, un ratito, para que vean más o menos cómo es que... Un ratito. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Una vez ya tengamos los resultados de las encuestas, ¿qué se debe hacer en sí? Presentar. Y sí, justamente ahora cuando voy a asesorar, no se preocupen, voy a explicarles todos los detalles, ¿ya? Ya, Ya, gracias. justamente para eso, pues la idea es que yo les pueda asesorar en todas las dudas que ustedes tengan, para que cuando presenten el trabajo no tengan dificultades, ¿ya? Un ratito, estoy viendo una... No se preocupen, no se preocupen, yo les voy a ayudar. Un ratito, estoy viendo un... Dios mío, este trabajo... Si me dan un minuto, por favor. Entonces, un ratito. No encuentro la... Acá. Ah, ratito. I can't help but think that our roads might take us down different phases. Don't wanna complicate the rhythm that we got, but I'm speechless.
since I met you. All the gloomy days just seem to shine a little more brightly. Consider what we've got, 'cause I can never take you for granted. Is there another us on this whole planet? If you ever go, all the songs that we like will sound like bittersweet lullabies. Lost in the blue, they don't love me like you do. Those chills that I knew, they were nothing without you. And everyone else, they don't matter now. You're the one I can't lose. No one loves me like you do. No one loves me like you do. I don't wanna seem foolish when I'm jumping into this. You're all that I see. Lost in the blue, they don't love me like you do. Those chills that I knew, they were nothing without you. And everyone else, they don't matter now. You're the one I can't lose. No one loves me like you do. No one loves me like you do. When it's lovely, I believe in anything. What does love mean when the end is rolling in? Ooh, let it go, let it stay. Can we love one another? Cold, is it safe to be warm in the summer? Who knows? I said, who knows? Teach me to love just to let me go. I can't believe that I'm not enough. Not enough. So no one will be here to save you. And no one will be here to let you know. Let you know. This is your world. This is your world. Un minuto, por favor. Déjame ver si- Quietly still in a light. Oh, good night.
Bien. Bien. Vamos a dar inicio entonces a la asesoría. A ver. Luego veré este tema ya. Bien, vamos con el grupo 1 entonces. El grupo 1 de delegada. ¿Quiénes son los integrantes del grupo 1? Ya. Está conformado por Blanco, Bocanegra, Huitrón y Cayata. Ya, a ver, por favor. No nos demoremos, señores, para poder ayudar a los demás compañeros, ¿ya? Sí, profesor, ¿qué le podríamos compartir? ¿El Word que hemos avanzado o la encuesta que hemos elegido? No, claro, la encuesta, por las dudas que ustedes puedan tener. Ingeniero, hemos elegido esta, pero tenemos dudas en las preguntas, o qué sé yo, ¿no? O qué resultado pensamos obtener. Todas las dudas que ustedes tengan. Compartan el cuestionario que han elegido o que piensan elegir y yo les doy las pautas, ¿ya? Para ayudarlos. Sí, profesor, ahí le comparto Ya, pantalla. listo, listo. Y ahí vienen todas las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Bueno, hemos elegido el que estaba estructurado, dado que lo vimos un poco más ordenado porque eh, ¿Cuál eh, es el estructurado? Muéstrenme, por favor. eh, en el que iba por partes, aquí, a ver. Este, profesor. Ah, ya, ya, ya. Ya, ese han elegido, ¿no? Sí, y Ya. con respecto a este, teníamos, bueno, dos preguntas No, principalmente. pero mire, empecemos por algo, un ratito, un ratito. Veamos la. Vamos, retrocedemos un poquito. Retrocedamos. No, no, no. Aquí comienza. No, 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 la anterior, la anterior. La vista del modelo, de lo que está, del cuestionario que han elegido. Ah, ya. Este. Claro, ahí. Yo solo quería hacer una precisión, ¿no? A ver, pero les pregunto al grupo. Ustedes han escogido este modelo, ¿no es cierto? Alumnos. Sí, profesor. Ya, listo, Pero, ya. ajá. Entonces, ya, muy bien, muy bien. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Saben a quién van a encuestar, no? Sí, Sí, profesor. serían Ah, a todos los trabajadores, porque es una microempresa, por ende, eh, es una microempresa familiar, o sea, Ya, 3 ya, familiares son la cabeza y como 8 los trabajadores. Entonces, nuestra ya, totalidad sería 11 personas. ya, ya. Pero hay que separar, escúcheme bien, las encuestas, cuando ustedes encuesten, separen la respuesta de los directivos de la respuesta de los trabajadores. Y ojo, cuando encuesten, las pautas, ¿ya? Cuando encuesten, escuchen bien, ahí apunten. Cuando encuesten, tienen que hacerlo de manera, que hemos dicho, de manera, no es necesario que ponga el nombre del trabajador. Claro, anónima. Es anónima, ¿ya? ¿Está bien? Listo. Entonces, dadas esas pautas, ahora, lo que ustedes pueden hacer también si desean, ¿ah? Si ustedes dicen ingeniero, por ejemplo, quizás alguna de estas preguntas de ingeniero no la entiendo bien y pienso que se debería replantear de esta manera y dice lo mismo, lo pueden hacer, ¿me entienden? Lo pueden hacer. Ahora, ese es un tema, ¿no? O sea, para que ustedes entiendan de que esas preguntas también, si ustedes las quieren acomodar y quieren y quieren poner un lenguaje más sencillo, más entendible, porque ustedes lo ven complicado, el lenguaje que utilizan acá, pero en el fondo lo que ustedes van a explicar, van a preguntar es lo mismo, lo pueden hacer, ¿ya? Primera pauta. Segunda pauta, ¿cómo van cuando recogen la información? Por ejemplo, yo he visto que los alumnos recogen su información y utilizando Google, creo, fácilmente las respuestas se acumulan en tortas, en esas cosas. ¿Ustedes manejan eso o no? Sí, profesor, justamente Ya, este tipo de cuestionarios al sí, final te brinda como que estadísticas. claro, ya, muy bien, muy buena. Regresemos de nuevo. Muy bien, miren, señores, y todos los alumnos están escuchando, ¿no? Yo les sugiero, señores, utilicen las herramientas que hay en Google.
O sea, eso es válido, les agiliza el trabajo, ¿no? O sea, no, no inventemos cosas, ¿no? Si Google tiene esa posibilidad de que rápidamente les puedan armar las tortas, qué sé yo, excelente, ¿no? Para que luego cuando ustedes puedan explicar, se puedan explicar ya con esa información, ¿no? Entonces, a ver, pero por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Le van a poner un número en fuerte en desacuerdo? ¿A eso le van a poner un número o cómo lo van a hacer? ¿Qué les pide Google a ustedes? No, profesor, eso de acuerdo a lo que seleccionan, por Sí, pregunta se va formando un gráfico. ya, ya. Y por cada pregunta se forma un gráfico y la cantidad aparece por partes, ¿no? Fuertemente de Sí. acuerdo va a aparecer una parte y así sucesivamente. O sea, por cada pregunta se forma. Además, Ah, está dividido por bloques. Por ejemplo, en esta hoja es de propósito, la siguiente es de estructura y así. Aparte también ya. se puede llenar en un Excel eso. Ya, directamente Pero se a ver, exporta. claro, pero ¿qué es lo conveniente? Ahora regresemos ¿qué es lo conveniente en este caso para ustedes? A ver, ahí que las respuestas sean, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa, a ver, bueno, como todos se están escuchando es lo siguiente, por ejemplo, en propósito, lo que nos gustaría saber en forma global es, por ejemplo, ¿no? Les digo para que ustedes luego eso lo traduzcan ya en su trabajo, ¿no? O cuando trabajen con Google, ¿no? Para que se adapten, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ah, por ejemplo, la primera cosa que me gustaría saber es si, por ejemplo, en cuál de estas preguntas, digamos que hay ¿cómo se puede decir? Eh, hay, por decir, casi, por decir, no voy a exagerar un poco, por decir, el 100% de los trabajadores o el 90% de los trabajadores dice que no conoce los objetivos, que no están de acuerdo con los objetivos de la empresa, qué sé yo, pero en el resto de preguntas sí, ellos dicen que se apoyan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, a donde voy es que ustedes pueden decir en el propósito ingeniero, lo más crítico es que lo más crítico en el propósito, a eso voy, ¿no? Ahí va la pregunta, ¿no? Lo más crítico, ingeniero, es el desconocimiento de los objetivos por parte de los trabajadores, ¿no? ¿Me entienden? O sea, como que en la primera parte tenemos que definir qué es lo más crítico, que no conocen los objetivos o que no tienen claro la meta, qué es lo más crítico. Pero eso más crítico está en función a la respuesta de ellos, ¿no? Porque qué tal si dicen, no, no, ¿qué es meta? No sé nada, ¿no? Entonces, ¿qué es objetivo? Tampoco sé nada, ¿no? Entonces, claro, eso sería crítico. O sea, claro, porque al final ustedes dicen, hemos encuestado a 20 personas y del 100% de personas, el 90% dice que no conoce los objetivos de la empresa. Y así, entonces ustedes me dicen de las 6 preguntas, ingeniero, lo más crítico es sobre objetivo de la empresa y sobre meta de la empresa. Eso es lo más crítico. Eh, o también si ustedes quieren, pueden decir, lo más crítico está vinculado a la pregunta 1 o a la pregunta 2 o a la pregunta 3. ¿Por qué? Porque acá en la estadística me dice que el 90% ha contestado por decir que no conoce los objetivos de la empresa. Ah, ya, ya. Tú me sustentas, ¿no? El 90, me dijeron, ¿y cómo me sustenta? Ah, que en la pregunta 1 por el 90% ha dicho que no conoce los objetivos. Ah, por eso es crítico. Sí, al final yo tengo mis resultados de qué es lo más crítico de las preguntas que he realizado, porque por ejemplo, en la pregunta 6, dice sí, sí, el 80% contesta que sí, lo superior me pide opinión. O sea, eso no es crítico, ¿me entienden? Eso no es crítico, ¿no? ¿Saben por qué es bueno esto de definir lo que es crítico, alumnos? Es bueno porque luego en función a ello ustedes van a plantear propuestas de solución. Que lógicamente esa propuesta de solución usted la tiene que conversar con el gerente de la empresa. Ustedes no van a inventar las soluciones, ¿no? ¿Me entiende? O sea, usted lo conversa, mire, esto es crítico, ¿y qué le parece, qué cosas se podría plantear? Salvo que usted digan, ingeniero, no, ya conocemos la empresa y pensamos que podríamos plantear tal o cual cosa, ¿no?
Pero lo principal primero del diagnóstico, ustedes saben, es entender qué es lo crítico, ¿no? No sé si me han entendido o tienen más preguntas para precisar quizás un poco más. Sí, profesor, sí se lo he entendido. Entonces, por cada Ya. etapa tendríamos que dar, por ejemplo, una conclusión. ¿En Claro, qué aspecto claro, crítico de la claro, empresa? claro que sí, claro que sí. En el propósito, ingeniero, lo más crítico es tal cosa. ¿Me entienden? Porque en función a ello, usted dirá, ah, bueno, ingeniero, planteamos tal cosa, ¿no? O hemos conversado con la alta dirección y dice que se puede plantear tal cosa para mejorar. Primero hagamos el diagnóstico, porque el planteamiento de la solución es después, ¿no es cierto? Primero el diagnóstico nos arroja qué es lo crítico. Y ustedes van a demostrar con sus tortas, todo eso, dirán, mire, ingeniero, ¿por qué es crítico? Porque mire, el 90% responde de que no conoce los objetivos de la empresa. Ah, por eso es crítico, ingeniero. Ah, ya, ya. ¿No? Pero en cambio, por ejemplo, no es crítico, ingeniero, conoce el giro comercial. El 90% sí conoce. Ah, eso no es crítico, ¿entiendes? Porque conoce, ¿no? Entonces, yo diría que eso para que ustedes vayan formándose una idea de cómo van a plantear su diagnóstico y qué cosas van a trabajar y qué cosas deben esperar como resultado. Profesor, disculpe, entonces solo colocaríamos lo que son críticos o también hacemos referencia a los que no son críticos. No, no, no. A ver, un ratito, un ratito, un momentito. Usted va a mostrar de, ¿cómo se llama? Usted va a indicar, o sea, a ver, la encuesta tiene que ir todas las preguntas, ¿me entiende? Sí. Claro, o sea, pero usted dice, ingeniero, hemos realizado todas las preguntas, pero los resultados que obtenemos de lo crítico es en tal pregunta. Por ejemplo, usted me dice, en la pregunta 1, el 90% dice que no conoce. En la pregunta 2 dice bueno, no sé, de acuerdo con los objetivos. Si no conoce, no, entonces no se puede encontrar de acuerdo. Apoya los objetivos de la empresa. Si no lo conoce, bueno, si lo conoce, sí puede apoyar. ¿Tiene clara la meta de la empresa? Puede ser que le diga que sí o que no, no lo sé. Entonces, por cada pregunta debe haber respuestas, pero ahí usted tendrá resultados también, ¿no? ¿Me entiende? Por cada pregunta debe haber respuestas, pero a donde voy yo es que como usted ya tiene las respuestas para cada pregunta, usted en función a ese análisis, usted dice, ingeniero, lo crítico de todas estas preguntas en la pregunta 1, 2, bueno, o no sé, ¿no? Lo crítico es sobre el objetivo de la empresa, sobre la meta, sobre tal cosa, ¿no? Eso es lo crítico, ¿no? Ya, profesor. En la parte 1 de propósito, ¿no? ¿Me entiende? En función a eso, ustedes tienen que armar sus encuestas, ¿no? Perdón, va a acomodar las cosas en Google y también usted ya sabe qué es lo que va a esperar, ¿no? ¿Qué resultados quiere obtener? Porque eso es importante, saber qué es lo que quiero obtener. Y quiero obtener por cada rubro, por propósito. ¿Cuál es el otro tema, aparte de propósito? ¿Pueden bajar? Ahí está, por estructura, ¿no es cierto? Por grupos, ¿ah? Entonces, lo más crítico por cada rubro, ¿no? En relaciones, que es lo más crítico, ¿no? ¿Ok? Así es como lo van a plantear. No sé si hay preguntas para el grupo 1, porque ya pasamos al grupo 2. Todo claro, profesor, Ya está gracias. claro. Ya, muy bien, señorita. Entonces, mañana ya ustedes me indican, ingeniero, nosotros hemos planteado la encuesta de esta manera, ¿no es cierto? Ya nos hemos contactado con la empresa o no lo sé. Ya me darán algunos detalles más de lo que han avanzado. Y más bien, una pregunta. A ver, voy a cerrar esto un ratito. Es- Ustedes están compartiendo la pantalla, ¿no? Yo no, un ratito. Sí, delegada, no me acuerdo si los alumnos ya presentaron. ¿Han presentado algún avance los alumnos? No me acuerdo. No lo han enviado, o sea, todavía no he pedido que envíe ningún avance. Ningún avance. No, Ya, lo listo. único que he hecho son presentaciones en el momento, en la clase. Ya, no. Listo. Ya. Entonces mañana van a presentar el primer avance y lo van a hacer hasta el modelo que van a utilizar, hasta el punto 5, ¿ya? Porque ¿qué es? Miren, es historia de la empresa, productos y servicios, es la organización de la empresa, los objetivos, es el alcance,
Y es qué tipo de, ustedes van a decir, ingeniero, el modelo que hemos utilizado es el modelo Whisboard y este es mi esquema que hemos, así como me está presentando ahorita la señorita. Eso es. ¿Me entiende? Eso lo presentan, ¿ya? Alumnos, ¿me están escuchando? Ya, profesor. Profesor, ¿todo eso en PPT o en el Word? No, puede ser en el Word también, ¿ya? ¿Está bien? Si lo tiene PPT, en PPT. Es que como en el primer avance entregamos en PPT, por eso ahí nomás sería anexarlo, ¿no? ¿El primer avance? ¿Qué primer avance? Hemos expuesto introducción y aspectos generales de la empresa, la semana 2. Eso ya lo pusieron. Sí. Pues como dice la delegada, me dice que no. O sea, que lo presentamos en la clase. Lo Ya, expusimos, ok. pero no le está bien, mandamos pero a fue su un avance, correo, pero fue por un ejemplo. avance, ya, listo. Ajá. Ya, entonces ahora van a ir hasta el punto 5, ¿no? Y con el modelo y la encuesta que van planteado, ¿ya? Solamente en ¿Aló? PPT. Le agregan, Solo le le agregan, agregamos. claro, le Ah, agregan ya. a eso nomás, ya, ok, para Ya, que sea más profesor. fácil, lo agregan, ¿ya? Profesor, ¿lo Ya, vamos a enviar y a su ahí yo correo? debo ir hasta el punto 5 en donde usted me diga, ingeniero, esta es la encuesta que hemos planteado. Lo hemos reformulado, lo hemos cambiado, o va a quedar así, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el Google y ahí hay unos formatos que no había, o también vamos a utilizar el Excel, qué sé yo, ¿no? Ya ustedes verán, porque es parte de su creatividad y parte de su trabajo, su experiencia para hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Y alumnos? Profesor, en este caso sería también para presentarlo en clase o lo vamos a enviar a su correo. No, pero bueno, primero quiero que me lo presenten, porque si hay alguna observación, lo mejorarán, luego me envían a través de la delegada al correo, ¿ya? Ya. ¿Ya? Primero me lo presenta y luego cuando ya lo tenemos listo, si no hay observaciones, ya y ahí explicamos ya delegada que te envían al correo, luego los IPs y me lo envías. Ya, profesor. Ya, listo. Muy bien. Entonces vamos con el grupo 2. Entonces ya quedó claro esto. Un ratito, voy a salir de la... Ya, ahora sí, vamos con el grupo 2. A ver, rapidito, señor, porque si tienen dudas, todas esas cosas, hoy día vamos a salir de las dudas. Ya, grupo 2. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, sí. Bien. Estamos A ver, en díganme qué dudas todos. tienen. Quizás tienen dudas ustedes. Sí, una duda que tendríamos es que ¿a cuántas personas serían las ideales para encuestar? ¿O a Ya. todos los trabajadores? Ya, miren, buena pregunta. Miren, por ejemplo, ¿no? Si usted me dice ingeniero, vamos a hacer trabajo en una empresa multinacional, tiene como 800 trabajadores. Entonces, estoy exagerando, ¿no? Pero ya, tiene como 800 trabajadores de ingeniero, pero yo voy a trabajar con un área y esta área tiene 50 trabajadores. Bueno, pues no, o sea, claro, usted no tiene todo el tiempo para hacer las encuestas a todo el mundo y entonces usted va a agarrar solamente un área. ¿No? Entonces, ¿de qué empresa estamos hablando para empezar, alumno? Alumno, Una empresa De producción de huevos. ya. ¿Cuántos trabajadores tiene esa empresa? aproximadamente unos 200, profesor. Ya, listo, ya, muy bien. Entonces usted dígame, quizás usted quiere trabajar, ¿en dónde está su contacto? O sea, la persona que le puede habilitar la información. ¿Dónde está su contacto? ¿En qué área? Alumno. ¿Me están escuchando? ¿En qué área está su contacto? O sea, porque ustedes tienen un contacto de la empresa, ese contacto les va a facilitar la información. ¿En qué área está? ¿Escucha? No se escucha, diga. Mi internet está fallando, profesor. Ahora sí, ahora sí. Sería, aún no contactamos al área. No tenemos ningún contacto por el momento. ¿Y cómo dicen que ¿Y cómo expusieron la vez pasada entonces? ¿O no Ok, expusieron ustedes? sí expusimos todos, sí expusimos todos. ¿Y que no han conseguido Solo la que empresa todavía? tenemos una compañera que vive cerca del área del lugar.
ella es la que Uy, va a enviar las encuestas. a ver, alumnos, a ver, un ratito, un ratito. Una pregunta. ¿Y ustedes se pusieron la vez pasada de esta empresa de huevos o no? Sí, Mm, sí, pues nosotros pusimos ya. sobre eso. ¿No? A ver, alumnos, pues lo primero que tienen que hacer ustedes es ya tener en claro la empresa que les va a, en la que ustedes van a hacer su trabajo. Imagínense, a estas alturas han pasado como 4 semanas, ya la empresa tiene que estar definida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, alumnos, si ustedes tienen problema con esta empresa, por decir, ¿no? No les quiere brindar información, qué sé yo, ¿no? Porque es una empresa mediana, ¿no? No se hagan problema, busquen otra empresa, ¿no? Ya, o sea, si ese es el caso, pero si la empresa sí les va a ayudar y porque hay un contacto en la misma empresa, yo, por ejemplo, el ciclo pasado hubo un alumno que habló justo, su papá o su familia trabajaba en una empresa de Redondo, creo. No me acuerdo en qué área. Y entonces dijo, ingeniero, mi familia trabaja en esta área y me ha dicho que me va a ayudar. Ah, bueno, ¿no? Porque eso es bueno, ¿no? Que alguien te pueda ayudar si es una empresa así. Si no, vas a tener que buscar una pequeña empresa nomás, ¿no? ¿Está bien? Pero ya lo tienes que hacer ya, ¿no? El tiempo, digamos, ya no queda mucho tiempo para avanzar con el trabajo. Eh, ¿Esa es tu duda? ¿Esa es la duda o qué otra duda más tienen? Esa sería la única duda de la cantidad de personas encuestadas. ¿No? Ya, no, por eso, si la empresa va a ser, escúcheme alumno, si la empresa va a ser esa empresa de huevos, tiene que ser el área donde está tu contacto. Por ejemplo, esas empresas tienen varias áreas, ¿no? Entonces, varias áreas. Entonces, ustedes me pueden decir, ingeniero, ¿sabe qué? Hay un área en la que trabaja esta empresa, este amigo, y entonces, y él es el que puede pasar las encuestas, porque como él conoce, es supervisor, qué sé yo, él puede fácilmente realizar las encuestas y tener la información. ¿Se dan cuenta? Porque imagínense usted que no conoce a nadie, yo no sé cómo va usted a realizar la encuesta, ¿no? Va a tener dificultad. Entonces, si usted me dice, ingeniero, esta empresa tiene 3 áreas, ya listo. En el área tal, en el área 1, ahí tenemos un contacto. Ya, yo le voy a decir entonces, le voy a responder, señor, haga su encuesta en el área 1. ¿Me entiende? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Pasó? Sí, profesor, sí, profesor. Ya, listo. Ya. ¿Qué otra duda más tiene? Es la única que teníamos. Ya, listo. Muy bien. Esperemos que mañana ya no tenga más dudas, alumno. Y presente su avance. Listo, gracias. El grupo 3. Profesor, el grupo 3 de mi grupo. Ya, diga delegada. Sí, delegada. Sí, Le nuestra escucho. pregunta es directa. En todo caso, en la parte de liderazgo, Sí. hemos usado el mismo cuestionario que los grupos anteriores. En la parte de liderazgo, cuando le preguntas a los mismos directivos, ¿Por qué no me tendríamos que hacer comparte, delegada? ¿Por qué no me compartes? ¿Tienes? Ah, sí, sí lo tengo. A ver, Lo compártelo. voy a presentar a mi compañero. Yo, Ya, profesor, ya, ahí ya lo está voy bien. a presentar Ya para está que bien, pueda. está bien. Ya está bien. Profesor, ¿se puede ver la pantalla? Se Sí está se viendo ve, el sí se ve. cuestionario. Sí se ve, sí se ve. Y bueno, ese ¿Qué? es el cuestionario que vamos a presentar. Es un poco la presentación explicando el fin del cuestionario para los Ya, trabajadores. Y lo hemos dividido en las 6 secciones, justo como explicábamos en la ya, primera parte. ya. Bueno, acá en propósito un poquito estamos explicando, no sé si porque cuando lo leímos no lo teníamos muy claro y es por eso que investigamos y encontramos lo de acá y quisimos colocarlo para que los trabajadores tampoco tengan esa duda, ¿no? Que nosotros tuvimos. Claro, miren, lo que pasa es que por eso les dije al inicio de estas asesorías que lo que estaba explicando hoy día, ¿no? De que si ustedes pueden cambiar con otras palabras y en el fondo no cambian nada, pero lo que ganan es en claridad y en sencillez para que las personas lo puedan entender, lo pueden hacer. ¿Me entienden? Sí, Si profesor. ustedes dicen, vamos a elegir un ingeniero mejor un lenguaje sencillito,
pero no cambia en el fondo el tema. Es lo mismo, pero con un lenguaje más sencillo, ok, no hay problema, ¿ya? Con el deseo de que los trabajadores puedan entender, ¿no? Quizás no están acostumbrados a un lenguaje académico, ¿no? Ya. Eso es lo que sí le puedo decir, ¿no? Está bien, profesor. Justo acá en en la parte del liderazgo había mencionado mi A ver, compañera. dígame. Ya. Sí, acá lo hemos dividido en secciones, lo hemos puesto. No, está bien, eso está bien. Ya hemos quedado que es así, que debe ser así. Porque en cada sección debe haber algo crítico, ¿no? Ah, ahí Que es está el la parte de liderazgo. A ver, liderazgo. dígame usted, a ver. ¿Dónde están las dudas? Dígame. No, sí, bueno, una de las dudas que teníamos era si tal vez estas preguntas para pasarlo a los líderes de la organización, íbamos a tener que replantearlas o tal vez sería mejor no considerarlos, que llenen solamente las otras secciones. Ah, ya. Claro. Claro. A ver, pero díganme ustedes, por ejemplo, ¿cómo se llama la empresa? Ah, se llama DC Gestión ASAC. Ya, ¿cuántos trabajadores tiene? Bueno, tiene aproximadamente cerca de 20 trabajadores. 20 Es una trabajadores. empresa, no, claro, no muy grande. Ya, listo. Ya no hay problema, no hay problema. A ver, entonces, claro, tiene que ser a los trabajadores, no puede ser al líder, ¿no? ¿Aló? Está bien. Sí, Claro. profesor, lo escucho. No, tiene que ser a los trabajadores, ¿no? Ok, entonces no tomaríamos en cuenta a los A los gerentes, a los jefes. líderes. A los Claro, a jefes ellos no los no. tomamos en cuenta. A los Ok, jefes no, porque no. Los trabajadores, ¿no? ya, profesor, está bien. Ya. Sí, porque ahí teníamos nuestra duda, porque, claro, justamente ellos pueden tener su concepto de liderazgo y va tal vez alterar mucho lo que es en el diagnóstico, ¿no? Pero también no se olviden que los líderes generalmente son pocos, ¿no? O sea, ahí más son los Mm, trabajadores, ¿no? claro, profesor. Claro, o sea, ahí no. Pero bueno, pero no al líder no. Ya, está bien, profesor. Ya, Muchas gracias. Sí, listo. más que todo esa era nuestra duda. Ya, Gracias. listo. Entonces, grupo 3, ¿no? El grupo 4. El grupo 4, Sí, profesor. dígame. En un momento presente. Ya, nosotros hicimos encuesta, la primera encuesta, Ya. y nosotros le agregamos para saber su cargo, porque al ser una mediana empresa, pues teníamos que elegir una sucursal y nosotros elegimos una sucursal más la central. Entonces, bueno, ya tuvimos las respuestas porque lo mandamos hace unas semanas. Ya. Y bueno, los resultados son estos. A ver, un ratito. Ah, ya, por rubro, perdón, por ejemplo, esta respuesta es ¿de qué aspecto es? Ah, la primera, ¿no? Sí, Señorita. sí, profesor. Es de la primera, ¿no? Sí, ¿Cuál es un ratito, son el propósito, creo, ¿no? sí. Ya, no se olvide que estamos hablando del primer rubro que es el propósito, ¿no? Ya cuando expongan, tienen que explicar eso, ¿ya? Vamos a hablar del propósito, porque están las preguntas vinculadas del propósito, ¿no? Ujú. Son 6 preguntas, creo. Ya, a ver, entonces, perdón, una señorita, una pregunta. ¿Ustedes han encuestado a una sucursal? ¿Cuántos trabajadores tiene la sucursal? Eh, entre, s- son 6 personas, pero La suc- nosotros ya. encuestamos a una sucursal y también a la central, ¿Y la central cuántos trabajadores tiene? 14. Ya. ¿Esta empresa a qué se dedica? Es una cadena de farmacias. Ya.
la sucursal y la central. Y cuando usted me habla de la sucursal, ¿es una farmacia? Sí, es una farmacia. Una Es una farmacia. farmacia en donde, sí, solo es una farmacia. En la Y cuando, central es donde está el almacén. Y corrigiendo, profesor, es la segunda encuesta, no la primera. ya, pero sabe una cosa, señorita. Entonces, preferiría más bien, eh, sería bueno más bien tener la encuesta de la sucursal. Solo de la Algo, sucursal. solo de la sucursal. ¿Sabe por qué? Porque son cosas diferentes. Una cosa es el almacenamiento, la otra cosa es el trabajo ya en la misma farmacia, ¿no? ¿Aló? Está bien, profesor. ¿Ya? Y en la farmacia misma usted dice que hay ¿cuántos? Hay 14. No, en la sucursal son 6. En la sucursal son 6. Ujú. Allá. ¿Y en la central cuántos son? 14, porque en total tenemos 20. Ah, 14. ¿Y en la central qué cosa me dice usted? ¿Es almacén? ¿Qué más es? Es en donde se encuentra el área administrativa y el de transporte también, ya que está el almacén. Ya. ¿Y ustedes tienen facilidad para sacar información? Mm, sí, ¿Ah? sí, profesor, relativamente. Rela- Pero, ¿quién le da más facilidad, la central o la sucursal? Eh, bueno, tengo el contacto en donde, bueno, el contacto me puede brindar la información de todo el personal. No, ya sé, pero como que, no sé. O sea, si le da todo el personal, significa que puede ser la sucursal o puede ser la central, indiferente. Sí. Ya, pero, a ver. A ver, bueno, si lo va a hacer los dos, dígame usted, o sea, usted lo que tiene que ver los resultados de la central y los resultados ¿cómo se llama? De la sucursal, ¿no? Sí. Porque claro, una es farmacia, la otra es un almacén con la parte administrativa. A ver, señorita. Mm, lo que se refiere es que tiene que estar separado, Es que, porque no le llevo a entender. ya, mire. A ver. Una cosa es el ambiente de la farmacia, que tiene su propia dinámica, ¿no es cierto? Y otra cosa es la dinámica del almacén allá ¿cómo se llama? En el almacén, pues, de esta empresa, ¿no? Y la parte administrativa. Eh, a ver. En total, es una cadena de farmacias. Sí, O sea, tiene varios locales. sí tiene varios locales, pero la central con las sucursales están en el mismo distrito. Ah, ya, ya, ya. Bueno, no sé ya qué hacer acá. Ya. Usted lo ha juntado todo, ¿no? Sí. Ya. Mm, verdad que no tengo ahorita una. Bueno, finalmente es una organización, ¿no? Pero una pregunta, ¿cuántas sucursales tiene esta organización? Tiene 7. 7 sucursales. Eh, me gustaría, un ratito, a ver, mire, como tiene toda la información, me gustaría entender primero, en una primera parte, por separado, una sucursal aunque no va a representar, ¿no? La sucursal no representa todo. Oh, mm, mm.
Empezar con la central. Ya, ya, está bien, está bien. Ya, todo está bien. Ya. Aló. Está bien, profesor. No Entonces tiene ya no lo dificultad, separo. ¿no? No tiene dificultad para juntar la central con la Mm, sucursal. ¿Se refiere para hacer el mapa organizacional? No, para llevar pues, el diagnóstico. No tiene Mm, dificultad, ¿no? no. Ya, listo. Va, entonces, a ver, muéstrame qué respuesta ha obtenido. La Ya. primera pregunta, a ver. Esa es la primera pregunta. Ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No, no. ¿Qué es 2 para ustedes? Están en acuerdo. Bueno, ¿Ah? desde el uno es que están completamente de acuerdo y el 2 es que están, bueno, es menos la intensidad de acuerdo que tienen. El número 5 es que están en completo desacuerdo. Ah, ya, ya. O sea que sí, sí hay una 60%, ¿no? Sí, El 2, ¿no? sí. 60 más el 10 sería como un 70% que sí tienen más cierta claridad sobre los objetivos, ¿no? Ya, muy bien. A ver, siga división de trabajo, ¿qué sigue abajo? División de trabajo. Es flexible. ¿Y ellos entienden qué significa que la división de trabajo de la organización es flexible? Mm, no podríamos saber si es que llegaron a entender la pregunta en sí o cómo lo han tomado, porque la encuesta se mandó. Nosotros no fuimos a la empresa. Ya, porque dice que hay 20 respuestas, ¿no? Sí. Dice la división del trabajo de la organización es flexible. A ver, primero, ¿quién ustedes para empezar? Porque la división del trabajo de la organización es flexible. Bueno, nosotros entendimos de que pueden, digamos, escalar en puestos de trabajo. ¿Escalar? Sí. O hacer varias labores. Ah, eso sí, eso sí. Eso sí, puede hacer varias labores. Eso sí se entiende. Eso sí se entiende, ¿ya? Muy bien. Dice, a ver. Ya, ¿qué otras dudas tienen para ayudarlos? A ver, porque el tiempo nos va a ganar ya, creo, ahorita. Si ya son las 8. Sí, ¿qué otras dudas tienen? Por el momento no tenemos dudas más que, bueno, la que ya acabo de aclarar de que podemos hacerlo en conjunto. Ya, ya, ya. Entonces sería bueno que ustedes ya vayan avanzando en encontrar qué es lo más crítico por cada grupo, por cada, por cada rubro, ¿no? En propósito, lo más crítico es tanto, en liderazgo lo más crítico es esto, ¿no es cierto? En eso pueden ir avanzando, ¿no? Aló. Ya, está bien, profesor. Ya, listo, gracias. Mañana entonces van a exponer. Muchas gracias, delegada. Yo creo que se nos fue la hora. Y los demás